Estamos en comunicación directa con Juan Uccelli vía Zoom. Bueno, tenemos que adelantarle ya a la gente que vamos a hacer esta nota por Zoom, pero muy prontito lo vamos a tener aquí en Chañar Ladeado, pero eso lo vamos a desarrollar después. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, Tomás, gracias por esta posibilidad mediática de comunicarnos. Bueno, Juan, la idea es, como siempre, charlar un poquito de este sector porcino que, bueno, siempre tiene sus vaivenes, sus complicaciones. Lamentablemente es un sector sufrido, al cual queremos mucho porque somos una zona netamente chanchera. Así que, bueno, para nosotros es un gusto hablar con un referente del sector como vos y, bueno, que nos cuentes un poco cómo está la actualidad. Bueno, estamos hablando de la capital del cerdo, o sea, desde 1969, ya hace unos cuantos años, fue nombrada capital del porcino de Argentina y bueno, y sigue siéndolo, Chañar Ladeado. A pesar de que no es lo que era antaño, que había muchísimos productores, hoy quedan menos productores, pero bueno, sigue siendo un punto de referencia de la provincia de Santa Fe y es la capital nacional del porcino en Argentina. Yendo un poco a lo que está pasando con el sector porcino, estamos en una situación complicada porque nuestros costos desde principio de enero empezaron a subir, después se multiplicaron de una forma muy grosera con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que aumentaron todos los costos, especialmente de los commodities, pero también de combustible, y al productor porcino el combustible le afecta de una forma directa porque todos sus insumos entran a la granja con transporte y el producto que realiza el productor, que es el cerdo, el capón, sale con transporte para los frigoríficos, razón por la cual eso también encareció el costo de producción y teníamos un precio estable de entre diciembre y marzo que no había modificado y habían subido todas las variables y estábamos con una situación bastante complicada. En abril se dio un pequeño saltito al precio, y hablo pequeño saltito, pasó de los 180 pesos a los 190 más o menos, en números redondos, pero los costos siguen subiendo. Entonces se presenta una situación conflictiva que para el productor de porcino que hace años que está, o el que está en las últimas, o sea, la gente joven, la gente vieja, recuerda que normalmente abril, mayo y junio son meses malos. Lo que pasa es que este año el mes malo se adelantó y fue marzo. Abril sigue siendo complicado y nosotros vemos una perspectiva de que mayo mucho no va a cambiar y que recién a mitad de junio esta situación va a cambiar y vamos a tener un segundo semestre muy bueno, razón por la cual es un momento donde tomar las cosas con cierta serenidad, tratar de frenar la mayor cantidad de gastos posibles y tratar de pasar este chubasco que marca una realidad muy rara, porque hoy en día el precio vivo de las tres especies, o sea, estamos hablando de las aves, los vacunos y los cerdos, el precio vivo el más barato es el cerdo. O sea, las aves en precio vivo está arriba de los 210, 215 pesos. El vacuno obviamente está arriba de los 270, 280 pesos y el cerdo está en 190 pesos. O sea, estamos siendo no solo la carne, el animal más barato, sino pasamos a ser la carne más barata para el consumidor en un país donde el problema principal que hay y que nadie está solucionando es que la gente no tiene plata para comprar, para hacer las compras, para comer. Juan, te referís a esto último, a que el consumidor tiene la opción más accesible del cerdo. ¿Cómo está la situación en las carnicerías y también con los cortes? ¿Cuáles son los más habituales o los que ustedes por ahí han podido ver en este tiempo que han sido los más llevados? Bueno, se produce acá algún cambio en la referencia que nosotros hacemos de relevamiento desde la consultora, desde las carnicerías y supermercados de todo el país. Tenemos un aumento constante todos los meses de un 2, un 3%. Las perspectivas para el mes de abril van a ser casi del 6%. Y esto tiene que ver con la relación que hay entre el precio de la carne al público de cerdo y el precio al público de la carne vacuna. Y esto porque el cerdo sigue los aumentos de la carne vacuna al público, claro, independientemente del precio del productor. Y acá es donde los productores
están perdiendo y donde es lógico el reclamo de algunas instituciones, de pequeños y medianos productores que están pidiendo, bueno, queremos tener mayor participación o queremos volver a la participación que teníamos antes en el negocio, porque el precio al consumidor subió, pero nosotros seguimos cobrando lo mismo. Entonces, la carne de cerdo sigue siendo en este momento una de las más accesibles, está en el peor de los casos igual que el pollo, está lejos de la carne vacuna, con un margen del 35 al 50% más barato según los cortes, y es una opción para los bolsillos flacos, pero hay bolsillos tan flacos que lamentablemente no llegan a comer carne. Entonces esos bolsillos tan flacos y tan desahuciados están con el tema del arroz y los fideos. Y no es bueno para un país que produce 120 kilos de carne por habitante por año entre las tres carnes. Pensaba, Juan, y relacionado también a lo que hablábamos en la primera pregunta, bueno, ¿cómo influye esto de la cuestión de la guerra en Ucrania? ¿Cómo influye el tema del gasoil? ¿Los mismos problemas o diferencias de precio que se dan en cuanto a los fertilizantes, a los fletes? O sea, todo el sector, todo se relaciona y todo tiene que ver con todo en este sector agropecuario y bueno, creo que en su conjunto muchas veces la parte política no sabe leer esas cuestiones porque bueno, también sabemos que las políticas del sector son complejas para todos los rubros, ¿no es cierto? Lamentablemente esta situación desgraciada, porque una guerra no es otra cosa que una situación desgraciada que a nadie beneficia, salvo a los que venden armas, al resto del mundo, que la inmensa mayoría no beneficia nunca una guerra, trajo como consecuencia un aumento de los costos de producción, como vos decías, costos de fertilizantes, y toma a la Argentina en una situación que, por un lado, tiene precios competitivos para poder exportar, y estamos hablando de los cereales y de la carne vacuna, pero por otro lado tiene un problema interno de que la gente tiene un poder adquisitivo muy bajo y si se internacionalizan los precios, hay el 53% de chicos que no consumen o que no tienen, que están en la pobreza, vamos a pasar al 60 o 65% de chicos que están en la pobreza. Y esto es lo que hay que responder, sacado de lado todas las antinomias que hay de un lado, de la grieta, o sea, hay cosas que la grieta no tendría que dejarse de lado, que es, los argentinos tienen derecho a comer, sí, los argentinos, los chicos tienen que comer bien, sí, eso nos tenemos que preocupar, y ahí es donde la política tiene que ser más flexible y entender que hay cosas que, tomando medidas, en vez de beneficiar algo, lo perjudican. Creo que es lo que pasó con la carne vacuna. Vemos un futuro bastante complicado para la carne vacuna. Irónicamente, por otro lado, es un beneficio para las productoras de cerdo, porque vamos a ofrecer más carne de cerdo, porque va a faltar carne vacuna en Argentina, al ritmo con las condiciones que se tomaron, con las decisiones que se tomaron, pero fue una decisión mala, y entonces muchas veces los políticos toman decisiones de atrás de un escritorio y tratando de solucionar un problema actual, y no se dan cuenta que están generando un problema mayor a mediano y a largo plazo. Muy claro, como siempre. Juan, bueno, te llevo a lo que vas a estar realizando en las próximas semanas. En estos días tuvimos la grata noticia de saber que vas a estar aquí en Chañar Ladeado brindando una charla de la mano de la gente del Raigón. Comentanos cómo va a ser eso. Mirá, estábamos preparados de hace rato la charla esa con el amigo Dardo y con David Girardi, los amigos de ahí de Chañar Ladeado. Y bueno, se fue postergando por distintas cosas. Vamos a estar el 11 de mayo en una escuela que vos la vas a nombrar ahora, yo no recuerdo. El Perpetuo Socorro. A partir de las 6:30 de la tarde. Sí, esa escuela, a partir de las 6:30 de la tarde más o menos. Y la idea es, en esa charla, comentar un poco cómo son las variables que están pasando en el mundo, qué es lo que para el sector porcino está sucediendo en este momento y qué es lo que viene. Porque creo que lo importante es saber que estamos en una situación complicada, porque nadie puede negar que estamos en una situación complicada, pero que existen posibilidades para el sector porcino de mediados de junio, fines de junio en adelante, tener un segundo semestre muy bueno, no bueno, sino muy bueno, con muy buenos resultados. Lo que pasa es que hay que llegar hasta ese momento. Entonces,
La idea es conversar con los productores de la zona y también algunos industriales que se quieran acercar, cómo son las medidas que podemos tomar, qué es el panorama, cómo vemos esta situación y fundamentalmente cómo sigue el futuro, porque el negocio no es, el que tiene un criadero de cerdo no es un negocio de hoy, es un negocio constante. Entonces tiene que saber de dónde viene y a dónde va. Y eso vamos a tratar de charlarlo con los productores, con los industriales, con la gente que nos acompañe el 11 ahí en Chañar Ladeado, en la capital nacional de porcino. Excelente, Juan. Bueno, como decías vos, el 11 a la tardecita, aquí en el Instituto Perpetuo Socorro, entre la familia Girardi, ahí con Cerdo de Nuestra Granja, entre el Raigón, con Dardo y Ivo Fiornovelli, y obviamente vamos a estar nosotros para conversar con vos nuevamente, para ampliar un poco estos temas que estuvimos tocando hoy y obviamente compartir un lindo rato. Ya queda la invitación para los productores y yo te agradezco mucho que nos hayas destinado un ratito de tu tiempo para conversar hoy. El agradecido soy yo, Tomás, de la posibilidad de llegar de forma virtual hoy a todos los amigos de la región y verlos y esperar verlos el 11 ahí para intercambiar opiniones, ver cómo le encontramos la solución, porque pensemos en algo, los políticos no tienen la solución ni la van a tener. Totalmente. La solución siempre viene del sector privado y la solución tiene que ser una solución inteligente. Y eso es una de las propuestas que vamos a hacer. Entonces, muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar.